va a completar el ciclo de presentaciones de este coloquio, y la doctora Anne-Christine Telot, que nos ha acompañado y guiado, inspirado pensamientos y debates y polémicas durante mucho tiempo, y va a completar justamente con una ponencia que es sobre los géneros autobiográficos y su reclasificación entre los grupos jíbaros. La doctora Anne-Christine Telot es directora del Departamento de Investigación de CNRS en Francia y directora de investigación del Museo de Quai Branly en Francia también. Gracias, Luis. Ante todo, a François, Roberto, Jean-Pierre, muchísimas gracias por haberme invitado a esta magnífica conferencia. No sé si es por azar o por la inmensa sagacidad de los organizadores de este coloquio, pero el hecho de que me cabe presentar la última ponencia de esta conferencia resulta muy satisfactoria de un punto de vista estructural, en la medida en que la forma el régimen de historicidad del cual voy a hablar es el opuesto polar, hasta cierto punto, de los grupos del noroeste, cuya forma de relacionarse al pasado y de conceptualizarlo fue brillantemente descrito por Steve Hugh Jones en su conferencia inaugural. De hecho, la historiografía o historiología de los grupos de cultura jíbaro del sur del Ecuador y del norte del Perú, ya que se trata de ellos en mi ponencia, se diferencia radicalmente de la de los tucanos orientales, o más bien de esta franja del noroeste en general, en varios aspectos, y aquí voy a mencionar solamente algunos de ellos de manera sin orden particular. Por ejemplo, la mitología jíbaro no tiene rastro de dimensiones cosmogónicas que son tan salientes en la de los grupos de la franja noroeste. Esta mitología no está centrada en cuestiones de origen, de genealogía espaciotemporal y sociológica. No tiene del todo este tipo de enfoque. La frase emblemática, antes el mundo no existía, traducido en el registro en llave jíbaro, sería más bien, antes el mundo era otro. Y los relatos mitológicos de los jíbaros son más bien relatos de especiación por sustracción de varios aspectos, varias facultades, sobre todo de comunicación entre seres, y no narraciones de despliegue progresivo o incremental de un orden cosmológico. Por otra parte, los jíbaros, por ejemplo, niegan tener relación alguna con los grupos del pasado que han vivido en el territorio que ocupan y que han dejado abundantes huellas arqueológicas en su territorio. Tampoco tienen los jíbaros relatos o performances rituales sobre eventos del pasado postmitológico. En ese sentido, no existe, propiamente hablar, no existe historiografía, ni siquiera géneros biográficos, como hasta cierto punto existe, por ejemplo, hemos visto en los Yaguas. Entre los jíbaros no hay tal cosa, salvo bajo una forma muy particular, como protagonistas en las autobiografías de hombres eminentes, sobre voy a hablar más adelante. Ahí sí tenemos un género historiográfico particular, pero es notable que esta forma de crónica historiográfica no se puede hacer sino a la primera persona. No se habla entre los grupos jíbaro a nombre de o para los otros, jamás. Y en cambio se habla mucho de sus enemigos. En fin, a primera vista,
los jíbaros constituyen una sociedad, o tal vez la sociedad amazónica la más antihistórica que se puede imaginar, la que menos interés demuestra en sus estados pasados. De hecho, para ellos la historia no es detrás, sino más bien por delante de ellos. Es en la trayectoria del destino que van a forjarse, cada uno por su cuenta, pero de manera ejemplar. Eso es lo que capta toda su atención y no lo que ha sucedido en el pasado. Ahora, ya he dedicado varios escritos a las formas de historicidad jíbaro y no quiero repetirme aquí. Entonces, lo que los propongo es más bien abrir una ventana sobre un rincón de la fábrica en donde se produce este curioso régimen de historicidad jíbaro, a saber, un cierto tipo de discurso ceremonial. Y me pareció interesante evocar este caso porque nos va a permitir mostrar que la historia no es solamente, como lo recordaba François, una manera de inscribirse en el espacio y el tiempo, es también una manera de reiterar, de transmitir formas de interacción con otros. Y entonces quiero mostrar aquí que la historia es también un asunto de transmisión de dimensiones pragmáticas y no solamente de dimensiones, digamos, de contenidos, para decirlo así, o semánticas. Pues bien, sabemos que desde el siglo XVI, más o menos, la manera de hablar de los grupos de lengua jíbaro ha siempre mucho impresionado a los observadores extranjeros. Un estereotipo de la literatura sobre estos grupos, sobre todo de la literatura misionera, es que los jíbaros serían de manera absolutamente espontánea oradores al modo antiguo. Por ejemplo, los escritos de los religiosos son repletos de fórmulas de tipo cicerones de la selva o catones naturales, sofistas cínicos desvergonzados, etcétera, etcétera. Voltairianos argumentativos, etcétera. Toda una serie de propósitos en los cuales se mezclan de manera igualitaria admiración y indignación frente a la indiferencia despectiva de los indígenas para las formas de discurso de conversión desarrollados por los misioneros. Como bien lo pueden imaginar, la retórica ha sido y sigue siendo una zona de fricción muy importante en las interacciones entre los grupos jíbaro y los foráneos. El teatro de una relación de rivalidad en la cual los misioneros se dejaron capturar, pero que consideraban al mismo tiempo como insoportable, y eso es un sentimiento que subyace las referencias constantes en sus escritos a la insolencia de estos indios, al hecho de que trabajar entre los jíbaros representa la misión la más difícil del mundo, etc. Ahora, entre las hazañas retóricas atribuidas a estos indígenas, los discursos ceremoniales hoy en día llamados Aumatin han siempre captado la atención de los observadores a raíz de su carácter a la vez muy extraña y muy espectacular. Ahora bien, hay que subrayar que este tipo de performance verbal es también muy importante y muy saliente para los jíbaro ellos mismos. Constituye una forma de acción muy valorizada, considerada como un elemento llave de su tradición. Y hasta hace poco, todo hombre adulto que se identificaba como shuar, es decir, como verdadera persona, debía ser capaz de perform un Aumatin. Al mismo tiempo, el ejercicio es considerado muy difícil
a dominar, y los adolescentes, por ejemplo, se entrenan en secreto durante años en partes aisladas de la selva antes de arriesgarse a hacer un ahmatín de veras. El ahmatín, o como se lo llama también ausha aush, lo que quiere decir literalmente, sencillamente, hacer él y él, hacer y él y él. Es una forma ritualizada de interacción verbal, de hecho muy extraña. Es un intercambio en forma de diálogo, pero su contenido semántico ostensible, tanto a nivel verbal como a nivel gestual, es casi nulo. Es un enfrentamiento mutual cuyo carácter agresivo es muy subrayado y que se desarrolla en un ambiente de tensión muy fuerte, pero al mismo tiempo la acción de ambos participantes es perfectamente coordinada, lo que da al conjunto de la performance un sabor casi etológico. Y por último, es una interacción agonística, muy competitiva, pero que no desemboca en una separación entre un vencedor y un perdedor. Se hace un ahmatín, uno lo hace, pero nunca se dice de alguien que hace un ahmatín mejor que otro. Es el conjunto del performance que puede ser eventualmente juzgado más o menos exitoso, pero no el papel de uno o el otro. Obviamente este tipo de ritual ha estimulado mucho la fibra interpretativa de los antropólogos y de los etnolingüistas que se han interesado a los jíbaro, comenzando con Paul Rivet, pasando por Greg Urban, Robert Crépeau, Janet Hendricks y más recientemente Alexandre Sourayes, para citar solamente a estos autores. Y no quiero entrar aquí en discusiones sobre detalles de interpretaciones de estos actos rituales, sino sencillamente subrayar algunas dimensiones de estos discursos que, a mi juicio, no han sido lo suficientemente subrayados. Primero, necesitamos precisar cuáles son los tipos de sujetos que participan a este tipo de ritual y qué tipo de relación deben tener los dos partenarios como para hacer un ahmatín conjunto. Este tipo de ritual verbal es exclusivamente un asunto de hombres adultos, es decir, a priori, de hombres casados disponiendo de una casa, un hábitat autónomo. Pero hay mucho más que un asunto de edad implicado aquí. Es absolutamente imprescindible que los dos partenarios hayan beneficiado de encuentros de tipo místico con un ser llamado Arutan. Es una experiencia visional muy central en la existencia de los jíbaro, que consiste en el encuentro místico con el alma, entre comillas, de un jíbaro difunto. Ahora bien, no voy a entrar en el análisis de este encuentro místico muy complicado, muy complejo, sino para subrayar que, al igual que el ahmatín, el encuentro con el espectro implica un enfrentamiento agonístico. Se trata aquí también, una vez más, de enfrentamientos coordinados, casi cooperativos, pero y juzgados beneficiosos, digamos, positivos. En fin, los partners de un ahmatín deben ser sujetos plenos y deben ser también en una relación de equivalencia estatutaria, ¿se dice esto? Y también a buena distancia el uno del otro. Nunca se hace un ahmatín con una mujer,
con un niño a un gran adolescente. No se hace normalmente un ahmatín con un co-residente, no se hace un ahmatín con un miembro de su propio grupo local, ni tampoco con un extranjero, en teoría, o no jíbaro, ni tampoco con un partenario de intercambio ritual, un tipo de relación que se llama una relación de amigri, y tampoco, si uno es chamán, con un visitador paciente. En cambio, se hace casi sistemáticamente un ahmatín con cualquier visitador de un otro grupo local relativamente alejado, es decir, con un afín espacialmente alejado, sabiendo que distancia física y afinidad son estrechamente correlados. Y idealmente se hace el ahmatín con un pariente masculino que puede ser asimilado a un cuñado desde el punto de vista terminológico. En breve, el ahmatín vincula o relaciona dos hombres iguales que son situados exactamente al punto de articulación entre una posición de enemigo y una posición de pariente actualizado, lo que en jerga antropológica contemporánea llamaríamos ahora afines potenciales. Ahora bien, notamos al paso dos rasgos que van a ser pertinentes para la suite de las choses. Primero, el hecho que los jíbaros distinguen claramente una serie de géneros de interlocución estilizados, ritualizados si quieren, que corresponden cada uno a un sector del campo social que se despliegue de manera concéntrica alrededor de un ego de referencia. Estos distintos tipos de discurso van del más alejado al más próximo, de un tipo de discurso llamado San Martín. De hecho, es un tipo de monólogo de rechazo y de desafío que se hace a un enemigo invisible, pero cuya presencia se sospecha en los alrededores de la casa. Y esto va hacia el más próximo, un tipo de discurso pedagógico que un padre hace a sus niños muy de mañanita, etcétera, etcétera, pasando por el ahmatín y otro tipo de discurso político llamado el habla lento, que supone una relativa proximidad entre los ambos interlocutores. Podemos también notar al paso que locutores de lengua jíbaro tienden a designar situaciones sociales recurrentes, es decir, estados calitativos del tejido relacional en el cual son inmersos, designan estos estados por expresiones que califican maneras de hablar. Por ejemplo, el estado de coexistencia pacífica, tranquila, sin obligación de venganza, etc., se designa por términos del estilo el hablar bien. Al contrario, estados de pre-conflicto armado son designados por términos malas palabras, el ambiente es de malas palabras, etc. Ahora bien, eso no solamente es interesante porque tiene un efecto, es de dar un aspecto totalmente genérico a la descripción de situaciones sociológicas pasadas, que no son especificados en términos de quiénes hace qué, etcétera, de lugar, de periodo, sino más bien en términos muy genéricos. Ahora bien, volviendo
Laochmatin, en general se tiende en los análisis de este evento ritual a aislarlo en virtud de su alto grado de ritualización. Pero es muy importante subrayar que el discurso propiamente dicho no es sino uno de los episodios o de las fases de un script, un escenario estándar que hay que considerar en su conjunto. Es parte, este discurso ritual propiamente dicho, es parte de una serie ordenada de actos verbales que toman su sentido en los unos en relación con los otros. Ahora este escenario se desarrolla de la manera siguiente. En primer lugar, el visitante se anuncia, se para cerca de la casa para pintarse y para dar a su anfitrión, ¿se dice? Tiempo de pintarse la cara. Esto es muy importante. El visitante llega, los dos hombres casi no se saludan de manera muy lacónica. El visitante se siente, ambos hombres fingen ignorarse, no se miran. Una de las mujeres de la casa sirve con una especie de reticencia muy ostensible una mocagua de chicha que el visitante pone a su lado y no toma. Después, el diálogo propiamente dicho empieza con una secuencia muy breve en donde los dos hombres hablan al mismo tiempo a voz muy baja, simultáneamente, dicen algunas frases totalmente, ¿cómo se dice?, desarticuladas, ¿no? Inicios de frases. Y después de algunos segundos, la voz del anfitrión se amplifica y toma ocupa el espacio, digamos. Y empieza a proferir sobre un tono muy vehemente frases cortas, truncadas, cortadas, sobre un ritmo staccato y una curva melódica que va creciendo hasta la última palabra, que es casi gritada. El visitante, hace una especie de puntuación de cada estrofa por alguna muy breve exclamación fática, enunciada siempre con mucha fuerza. Sí, es así, claro, necas, verás, así es, etcétera, etcétera. El anfitrión sigue siendo esto por varios minutos, más y más fuerte, siempre más fuerte, y el visitante lo acompaña en su proferación y varios minutos, y hasta que el anfitrión termina por una breve modulación bajando después de un crescendo muy marcado, y esto es el señal del cambio de voz. Y aún antes de que el anfitrión ha terminado su línea, el visitante se lanza a su vez en la enunciación, la proferación de su parte, y así en alternancia por un periodo variable. El Laochmatin en general se compone a lo mínimo de 5 bloques, siendo entendido que siempre el anfitrión que toma el último giro. La duración del diálogo es variable en función de la distancia entre los dos hombres y de su fuerza respectiva. Un Laochmatin puede ir de una decena de minutos hasta 3/4 de hora y más. Y si hay varios visitantes, el huésped hará el Laochmatin con cada uno seguido, hará con cada uno de ellos el mismo tipo de discurso sin jamás repetirse. Y eso obviamente es la parte más difícil del ejercicio. Y durante todo el tiempo en que se desarrolla este rito verbal, las actitudes corporales son rígidamente controladas. La atmósfera, el ambiente es muy tenso, pero los hombres deben mostrarse absolutamente
¿cómo se dice? Impávidos, ¿no? Los rostros son absolutamente inmóviles y los cuerpos, que son así sobre las armas, porque cada uno de los hombres tiene su arma siempre, no se mueven. Después del diálogo, los dos partenarios observan algunos minutos de silencio. Y después el anfitrión dice algunas frases totalmente normal, pide a sus mujeres que sirvan chicha y se desarrolla entonces durante varias horas una fase de interacción aparentemente normal, muy relajada e incluso bastante jovial.